Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Bien, voy a invitarle por favor a que abra su Biblia. Todos los chiquitos, todos los niños pueden salir ahora, tienen su clase. Este es el momento en que lo pueden hacer para que aprovechen el tiempo. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia porque tenemos un tema pendiente el día de hoy, del que ya habíamos platicado que íbamos a conversar hoy. Espero que usted traiga preguntas, no sé cuántas y de qué tipo sean, pero normalmente el tema que vamos a tratar hoy genera preguntas y estamos esperando que usted y yo tengamos un tiempo de hacerlo. Debo explicarle que cada clase que tenemos aquí se dan principios bíblicos. Es bien complicado y muy poco práctico hablar de los diferentes casos de cada persona o las situaciones de cada hermano o hermana que usted o yo conozcamos. No vamos a acabar. Es que tengo un primo y un tío y un amigo, o el primo de un amigo que tiene esta situación y esta otra. Y entonces a veces nos platican ejemplos o situaciones. Y sí, la Biblia tiene respuesta para cada una de ellas, pero quiero explicarte que no vamos a dar aquí las respuestas para cada caso, porque si no, no acabamos. Lo que hacemos es dar principios que tienen, los menos tienen 2000 años y los demás tienen 3800 años de antigüedad, dados por Dios a través de sus profetas en la Biblia, y que se aplican hoy en el 2014 en cualquier sociedad en la que nosotros vivamos. Déjame entonces explicarte de qué estamos platicando. Estamos hablando de la familia, y la familia necesita tener fundamentos. El fundamento principal de toda familia es Cristo Jesús. Si no está Dios presente allí, reconocido por la familia tendrá dificultades serias. Una vez que Dios está en el lugar adecuado y es reconocido, especialmente por los líderes de la familia, el padre y la madre, Dios le empieza a enseñar a la familia cómo edificarla de manera que esté fuerte, para que cuando vengan las broncas, los problemas, esa familia aguante. ¿Y de qué manera se edifica la familia? Se ponen 4 fundamentos, y yo los escribí ahí en el pizarrón. El principio de la separación. ¿De dónde vienen estos? De Génesis capítulo 2. Génesis 2 versículos 24 y 25, ¿sí? Y en este pasaje vienen estos 4 fundamentos establecidos por Dios en su palabra, y lo que indica es que la persona que reconoce a Dios como su Señor en su familia empieza a hacer cambios en su familia para empezar a adoptar estos principios. Eso es lo que sucede. No vayas a pensar que por convertirte a Cristo, así como por arte de magia, suceden cosas en tu familia. No es así. En tu familia van a suceder cosas cuando el papá y la mamá o el líder de esa familia empiece a hacer cambios conscientes, bien a propósito, fundamentado en estos principios. El primero es el principio de la separación, que establece que sencillamente cuando una persona se casa, deja de ser el hijo de mamá y se convierte, en el caso del varón, en un padre de familia, en un esposo, y en el caso de la señora, en una mamá o en una esposa. Entonces sus responsabilidades cambian. Ya no puedes cuidar y ver y atender y tener prioridades igual como las tenías cuando eras solamente un hijo. Cambia. Segundo, el principio de la permanencia. Este fundamento explica que la unión, en este caso del matrimonio, es una unión que se da para toda la vida. Cualquier cosa menos que esto, menos que un pacto para toda la vida, no es el principio bíblico. Entonces aquí se establecen asuntos de confianza, se establecen asuntos de los celos, se definen con el asunto de la permanencia. Yo le doy a mi esposa la seguridad de que hasta que la muerte nos separe, ella y yo vamos a estar juntos. No la ando amenazando que me voy a ir mañana, ¿verdad? O que si me hace algo me voy. Establecemos claramente un principio de que somos exclusivos el uno para el otro por toda la vida. El tercero, que es el principio de la unidad, que es el que estamos estudiando ahora, habla de que las familias, para que puedan estar unidas, necesitan estar de acuerdo y tener el mismo fundamento en las cosas fundamentales. Y las principales, por supuesto, son Dios, y de ahí se desprende todo lo demás, lo que Dios indica en su palabra. Estamos estudiando aquí cómo una pareja se puede unir
en el caso de que una persona de esta pareja no sea un creyente. La Biblia le llama a eso el yugo desigual. Note que no estoy hablando que sea de mi misma iglesia o que sea de la misma religión. Esto no tiene que ver con religiones. Tiene que ver con que una persona puede reconocer a Jesús como el rey de su vida y otra persona no reconoce que Jesucristo es el rey de su vida. Entonces, ¿cómo se da la unidad allí? Según la Biblia, no se puede dar. Pueden vivir juntos, pueden tener muchas cosas en las que están de acuerdo, pero la unidad en lo fundamental nunca se va a dar. A esto se le llama el yugo desigual. Entonces, hoy vamos a contestar las preguntas que estuvieron saliendo, y unas buenísimas preguntas que me han entregado algunos de ustedes desde hace un mes más o menos que empezamos este tema. Vamos a estudiar juntos en la palabra qué sucede en el caso de una pareja que por alguna razón, vamos a pensar en el caso más común, ellos se casan sin conocer ninguno de los dos a Cristo, no tenían una relación con Dios, se casan, empiezan a hacer su vida y por alguna razón el varón, como en este ejemplo, se convierte a Cristo, pero la dama no se convierte a Cristo. O usted puede pensarlo al revés: se convierte la esposa, pero el esposo, el marido, se mantiene sin creer en la palabra. ¿Qué dice la Biblia de los matrimonios que ya están hechos, pero que serían matrimonios en yugo desigual? ¿Tiene sentido lo que vamos a ver? ¿Estoy explicándolo bien? O sea, ¿qué hace una mujer que tiene un esposo que no es creyente? ¿Y qué hace un esposo que tiene una esposa que no es creyente? La pregunta número uno, que obviamente hace la mayoría, es que como Corintios enseña que no nos debemos unir en yugo desigual, y como Corintios enseña que el incrédulo no se puede unir fundamentalmente al creyente, algunas personitas que son cristianas les brillan los ojos porque dicen: significa que me puedo separar, significa que me puedo divorciar de mi esposo porque él no es creyente, y la Biblia dice que no nos tenemos que unir en yugo desigual. Entonces casi me dicen: pastor, ¿me da permiso? ¿Verdad? Y lo primero que contestamos es no. ¿Por qué? Porque el principio número uno que vamos a aprender hoy respecto a esto le vamos a llamar matrimonios mixtos, ¿ok? Hay varios nombres, pero matrimonios mixtos. ¿Qué es un matrimonio mixto? Sencillamente, en este contexto, es un creyente y el otro no lo es. Repito, no se trata de la iglesia, no se trata de la religión. Se trata de una persona, nace de nuevo, tiene a Jesucristo como su Señor, Dios es su Padre y tiene el Espíritu Santo. Y la otra persona no reconoce a Jesucristo como su Señor, tiene el espíritu del mundo, así nos dice la Biblia, es esclavo del pecado, está sin nacer de nuevo. Pero ya son un matrimonio, ¿ok? Ahora, ya son un matrimonio. Explico también por un principio que vamos a aprender hoy, que aunque estén en unión libre, si están en unión libre, están nada más arrejuntados, pues, como se dice en algunos lugares, ¿verdad? Nada más arrejuntados, y vienen a Cristo en esa condición, ese matrimonio es tomado en cuenta como una unión, aunque todavía no esté legalmente fundamentada o que se hayan casado por la iglesia. Pero si ellos llegan en esta unión libre, tienen hijos, viven juntos, es tomado como un matrimonio, pero que está fuera de la legalidad. De hecho, así lo es hasta en el Código Civil, ¿cierto? Legalmente no sería nada hasta que se reconozca ese estado y se casen por el civil. Entonces, te explico. Cuando sucede eso y están en unión libre y viene el varón y él es el que se convirtió a Cristo, lo primero que se le recomienda es: regulariza tu situación. ¿Y qué es lo primero que tendría que hacer? Casarse por el civil, por supuesto, ir y legalizar su situación. Ahora ya se complica la cosa si resulta: no, pues es que ella es mi tercera mujer y él es el quinto marido de ella, y tienen así un historial terrible, ¿no? Y todas sus uniones han sido informales, han sido unión libre, que no se reconocen. Ya ahí a veces se complica un poquito más la cosa. Pero lo primero es ayudarle a la persona a entender que esa condición de pareja es reconocida por Dios. Solamente les faltaría a ellos arreglarla de acuerdo a como dice la Biblia, primero con el gobierno, y después, como no, le invitaríamos a esa pareja, en el caso que los dos reconozcan a Jesús como su Señor, a que se casen por la iglesia. Pero para que eso suceda, ojo, los dos
tienen que ser creyentes, ¿ok? Si usted, hermana, se quiere casar por la iglesia y su esposo ni es creyente, usted dígame, ¿a quién le va a prometer las cosas que se prometen en una boda? Le promete a usted cosas como esposa, pero una boda es una promesa a una persona hecha delante de Dios. Pero ¿qué si él no cree en Dios? ¿A quién le va a prometer? ¿A quién? Pues a quién sabe, ¿no? Por eso una boda por la iglesia tiene que ser hecha entre dos personas que reconocen a Jesucristo como su Señor. Es así de sencillo. Entonces, vamos a estudiar un pasaje que espero que no nos vaya a llevar más de lo que debe. Busca en tu Biblia, Primera a los Corintios, capítulo 7. Este es el capítulo que diríamos por excelencia enseña cómo son estas situaciones de las nuevas formas en que debemos de establecer nuestras relaciones personales. Primero a los Corintios capítulo 7, hay muchos temas aquí, muchos temas en el capítulo 7 que debo decirle deben de ser entendidos en su contexto. No lo podemos agarrar hacia la brava nada más y decir es que aquí dice y ya. Tiene que ser entendido en su contexto. Pero lo que voy a hacer es voy a leer un pedazo de Corintios 7 en el que usted va a observar la gran cantidad de información que hay en este pasaje. Le voy a pedir por favor que si usted ve algo raro, algo que le suena raro cuando está leyendo, no brinque a conclusiones muy rápido, porque tiene que ser entendido en su contexto. Pero va a notar que hay un montón de cosas que son súper claras. No deja lugar a dudas. Vamos a ver Corintios 7, por favor, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7. Y voy a empezar a leer a partir del versículo 7. Mucha atención aquí, voy a ir explicando lo que sea esencial para entender el pasaje. En 1 Corintios 7 dice Pablo: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Ahora me detengo ahí para explicar que Pablo se refiere a que él en el momento que escribe 1 Corintios, él no estaba casado, ¿sí? Se cree que era viudo porque en algún momento para pertenecer a un grupo por allí de los judíos él tuvo que haber sido casado, aunque nunca se nos dice expresamente en la Biblia que Pablo estuvo casado, pero se cree que estuvo casado y probablemente en este punto o enviudó o la esposa lo dejó porque se había convertido al cristianismo. No sabemos, eso es especular, pero lo que sí sabemos es que Pablo no tenía esposa cuando escribe eso. Y entonces ¿qué dice? Que bueno le fuera, ¿qué dice Pablo ahí? A los hombres quedarse como yo, dice el verso 7. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. O sea, cada persona nació con una forma de ser que Dios la hizo, que Dios la creó. Va a explicar Pablo, fíjense. Dice, uno a la verdad de un modo y otro de otro. O sea, está diciendo a cada uno lo hizo Dios diferente. A ver, Pablo, ¿a qué te refieres? Verso 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. ¿A qué se refiere Pablo? Quedarse así, ¿ok? Ya hay solteros que dicen amén, y hay otros que dicen ¿qué? ¿Cómo es posible, no? Si yo cierro la Biblia aquí, se van tristes a sus casas. ¿Cómo es posible que me voy a quedar así como? No, hay que seguir leyendo. Pero él está diciendo nada más, pues miren, sería muy bueno, pero no dice que así tiene que ser. ¿Por qué? Observa tu versículo número 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Ahora, después vamos a entrar a ese tema en el cuarto fundamento de la intimidad. Pero Pablo está hablando de la situación sexual. Y una forma muy concreta de decirla es esta: si tú no puedes vivir con tu sexualidad contenida, mejor cásate. ¿Entienden la palabra continencia? ¿Sí? Contenerse. Si te imaginas a la sexualidad masculina y femenina como unos caballos, o bueno, ya para ser más coloquiales, los perros, ¿no? Hay que echarle los perros, decimos, ¿no? Como tú te la imagines, unos caballos, ¿te controlan o los controlas? Esa es así la cosa nada más. No es tan complicado. Nuestra sexualidad es correcta, es dada por Dios, es una bendición de Dios, pero Él ha dicho que la sexualidad se debe expresar única, sola y exclusivamente dentro del matrimonio. Y dentro del matrimonio, suéltalos, ¿verdad? Que se diviertan ahí, ¿verdad? Lo que tú quieras, dentro del matrimonio. Pero si no estás en una situación del matrimonio, ¿qué necesitas hacer?
Contenerlos significa matarlos. Perdóneme el ejemplo de los caballos, pero bueno, ¿no? ¿Significa negar la sexualidad? No, es tenerla en control, ¿verdad? Jalan a veces, ¿verdad? Y luego las hormonas, y luego ciertos días, y luego cierta etapa de la vida, y luego cuando nos enamoramos, ¿verdad? Los caballos se vuelven locos, ¿verdad? Pero los puedes contener. Ese es el punto. No es negarlos, no es que no existe la sexualidad, es nada más contenerlos. Entonces Pablo dice, si no tienes el don de continencia, mejor cásate para que expreses tu sexualidad dentro del contexto del matrimonio. Entonces ya algunos estarán pensando, no, si yo estoy hecho para casarme, definitivamente. Y hay algunos de ustedes que están diciendo, y esos hasta piensan, esos pervertidos que no se pueden contener. A lo mejor Dios te hizo así y tú no tienes problema en ser una persona soltera y vives feliz, a gusto. Pablo habla de las ventajas de ser soltero, y el asunto de la sexualidad no te presenta un problema. Está contenido el asunto. ¿Me expliqué? Fácil, ¿verdad? Bueno, dice tu versículo 9: si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse. Sí, así dice su Biblia. ¿Qué dice? Que estarse quemando. Porque se reconoce el deseo sexual humano, que es bueno y correcto, como calor, como fuego. Y dice Pablo, es mejor casarse que estar sin casarse y estarse quemando, ¿verdad? Entonces, para que cuando usted oye por ahí en la calle que hablan de calenturas y cosas de ese tipo, usted ve por qué nos referimos a eso. Claro que ya después se cae en lo vulgar y se vulgariza, se minimiza lo que la Biblia enseña de la sexualidad. Pero debo explicarte, es algo precioso creado por Dios dentro del contexto del matrimonio. Pero observe cómo desde hace 2000 años se establece allí que si nosotros no tenemos el don de continencia, mejor hay que optar por la vía de casarnos en lugar de estarnos quemando. Es decir, no pretendas ser lo que no eres. Si fuiste creado por Dios para casarte, hazlo en el Señor y hazlo de forma correcta. Si no, igual lo diríamos, hay gente que no fue hecha para casarse, no tiene ningún interés y se casan y entran en una situación, en una relación en la que realmente nada más dañan, porque no quieren eso, ¿verdad? Y ya le hablaría yo de muchos casos, pero ¿está claro lo que está explicando Pablo aquí? Bueno, ahora observe, versículo 10. Ya habló de los solteros. Dice el 10: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. ¿Por qué? Porque los versículos anteriores son una sugerencia de Pablo. ¿Ok? Yo les digo a los solteros que es mejor que se queden ahí, pero si no, también está bien, cásense, no pasa nada. Pero en este caso a los casados, verso 10 dice: a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Versículo 11: y si se separa, ¿qué dice ahí? Quédese sin casar, o mejor aún, ¿qué dice Pablo? Reconcíliese con su marido. Y esto nos avienta, no lo vamos a poder hacer hoy, pero a un pasaje en Deuteronomio 24, donde había una ley establecida para el divorcio en el pueblo de Israel. Y básicamente indicaba que una vez que una mujer se separaba y se casaba con otro hombre, era libre para hacerlo, pero si el segundo esposo la desechaba, ella no podía volver a venir con el primero y casarse otra vez. Porque Dios está diciendo, para ver, espérate, ¿estamos jugando o qué? Mejor arregla las cosas antes de que pienses en un asunto del divorcio, porque no es lo primerito a lo que debes brincar a hacer. Esa es básicamente la idea. Y Pablo lo que está haciendo es repetirla. No te separes, pero si te separas, quédate así, o mejor aún, reconcíliate con tu marido. Lo que está diciendo Pablo, sencillamente como Deuteronomio 24, es que el divorcio, aunque está regulado en la Biblia y hay causas específicas para que el divorcio se dé, no debe ser algo en lo que tú y yo debemos de pensar por un enojo. No debemos de usar el divorcio por algo que ha salido mal. Ya vimos en la Biblia que Dios aborrece el divorcio. Pero Pablo dice, si alguien se llega a separar, quédese sin casar. ¿Por qué? Porque eso abre la posibilidad de reconciliarse. Si ya después que salió de ese matrimonio se casa otra vez, ¿qué sucede? Ya no hay la posibilidad de la reconciliación. Sigo leyendo para que quede más claro. Dice el versículo 11: dice, si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ahí está clarísimo para el varón y para la mujer. Versículo 12: y a los demás yo digo,
no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente. Ahí está el caso específico. Ahora, te aclaro algo rápido. El versículo 12 al principio, y a los demás yo digo, no el Señor, no está diciendo que eso que está diciendo vale menos que lo que el Señor dijo. Simplemente esa frase quiere decir que esto que va a decir Pablo no lo habló Jesucristo, pero ahora lo habla él. Porque Jesucristo solo habló del divorcio entre dos personas creyentes en Mateo y en Lucas, donde nos explica claramente que el divorcio fue permitido en la ley por la dureza del corazón del hombre. Pero aquí Pablo dice, ahora yo voy a hablar de un tema del cual no habló el Señor. Lo vuelvo a leer en tu versículo 12. A los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, ese es el caso, ¿verdad? El que estamos hablando. Y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Entonces, ¿cuál es la orden bíblica para un varón creyente que está casado con una mujer no creyente? No abandonarlo. ¿Tiene en algún lugar la Biblia un permiso para él, para decirle nada más porque no es creyente, déjalo? No aparece, hermanos. Es decir, el pacto del matrimonio es válido, es reconocido por Dios, aunque ninguno de los dos sean creyentes, porque esa es una institución establecida por Dios, y las personas que entran a ese pacto entran en un pacto establecido por Dios, aunque ellos no lo reconozcan. Lo mismo sucede con una persona creyente que está casado con un inconverso, y la orden de la Biblia es no lo abandone si él o ella, en este caso, consiente en vivir con él. Versículo 14. A ver, aquí ¿qué opinan? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Ándele, miren nada más lo que dice ahí. Algunos ya están sobando las manos diciendo, ¿verdad? Ya la hicimos. Pero fíjese, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces, déjeme empezar pedacito a pedacito lo que estamos viendo aquí. La primera cosa clara es que si el inconverso accede a seguir viviendo en la relación del matrimonio, ese matrimonio debe continuar. Segunda cosa que podemos aprender, de acuerdo al versículo número 15, si existe en algún momento una separación, nunca debe de ser motivada, causada o promovida por el que es creyente. ¿Escuchó lo que dije? Nunca debe ser motivada, causada, promovida, sugerida por el que es el creyente. Pero, versículo 15, pero si el incrédulo se separa, ¿qué dice ahí? Pues sepárese, así dice, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. A paz nos llamó Dios. Entonces, sí hay casos donde el marido incrédulo quiere, por rebeldía, por su corazón obstinado y duro, abandonar la relación de matrimonio. La parte creyente debe buscar siempre, como dice, la paz, debe buscar la manera de perpetuar ese compromiso. Pero si el incrédulo es el que se separa, no hay indicación aquí de que entonces la mujer, en este caso, o el varón, de la pareja del incrédulo que se va, está sujeto a servidumbre en semejante caso. Es decir, si el incrédulo quiere romper el vínculo matrimonial, nosotros no vamos a ahorcarlo o a impedírselo, porque para un pacto matrimonial se ocupan dos. ¿Entendemos la idea? Entonces, quiero empezar por lo más básico. En un creyente y un incrédulo, el hecho de que uno sea incrédulo no anula el pacto matrimonial. Muy clara la palabra, no lo anula. Segundo, si en esa situación llega a haber una separación, nunca esa separación debe de venir causada, motivada, promovida, sugerida por parte del creyente. Pero si el incrédulo, en su rebeldía, en lo que tú quieras, en su dureza, se quiere separar, el creyente no está atado como con cadenas con ese incrédulo. Puede ser que por la dureza del corazón del otro se rompa el vínculo o el pacto del matrimonio. Ahora, ¿qué consideraciones son las que dice Pablo de que debe de tener una persona en estas condiciones? La primera cosa que nos dice en el versículo número 14 es que el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido.
Esta frase pues sí ha sido motivo de mucha confusión para muchas personas porque no entendemos la palabra santificar. Y por la naturaleza del tema no me voy a meter en detalles para explicársela. Si usted me tiene confianza, es algo que hemos estudiado otras veces. Cuando usted revisa la Biblia y busca la palabra santo o santificar, aparece desde el Génesis, cuando Dios santifica un día. Todo lo que quiere decir la palabra santificar es apartar, ¿ok? Separar. Cuando usted y yo vamos a algún evento importante por allí y hay sillas que dicen reservado, ¿las ha visto? Exclusivo, no sé, los VIP, ¿no? O exclusivo fulano. Entonces quiere decir que esa silla está ex profeso, apartada o separada y no se le debe dar ningún otro uso. Es especial, esa es la idea, ¿ok? Y lo hace Dios, Dios es el que santifica. Entonces lo que está diciendo el texto es que cuando tú tienes, fíjate la idea básica, cuando tú tienes, voy a poner este ejemplo, un marido creyente y una mujer incrédula, lo que está diciendo el texto es que la mujer incrédula es santificada en el marido. Entonces, ¿qué quiere decir santificar? Apartada. Fíjate bien, lo que está diciendo la Biblia es que Dios trata a esta mujer inconversa de una forma especial porque esa mujer es esposa de uno de sus hijos. Y entonces Dios trata de una forma diferente, de una forma especial, de una forma particular a esa mujer por cuanto está casada con uno de sus hijos. ¿Entiende? Pero no dice el versículo que nada más porque el varón es creyente, la mujer es salva. No dice que es salva. ¿Me entiende? La fe salvadora del varón es de él. Y si ella quiere ser salva, ¿qué necesita hacer? Creer ella en Jesucristo como su Salvador. Pero mientras eso sucede, Dios trata a esta mujer de una forma especial. Porque imagínate, antes el enemigo estaba sobre los dos, la muerte estaba sobre ellos, había destrucción, oscuridad y tinieblas. Pero una vez que este varón se convierte a Cristo, ¿qué sucede? Ese varón metió a la casa la luz. Con ese varón va la bendición, con ese varón va la paz, con ese varón va la prosperidad, con ese varón va la sanidad, con ese varón va Dios. Díganme entonces, si este varón aquí se llama Pepe, ¿ok? Aquí está Pepe. Y Pepe tiene un papá, una mamá y 3 hermanos. Y está casado con 3 hijos. Dígame usted, si Pepe se convierte, ¿quién es la persona más beneficiada inmediatamente? Claro, él y luego su esposa. Entonces tú te imaginas que Dios no va a tomar en cuenta eso. Sí lo va a tomar en cuenta y va a bendecir a esa mujer por cuanto Pepe es su hijo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es bien importante entender este punto. Quiero decir, muy sencillo, que la persona, piénsalo, más cercana que tiene esta mujer, vamos a pensar que se llama Pepita, ¿no? Pepa. La persona más cercana que tiene Pepa es un cristiano, es un creyente, es un hijo de Dios. Entonces, sí o no, esta mujer está en una posición especial. Porque fíjate, aunque no fueran creyentes y esta tampoco, ¿verdad? Su familia, Pepe solo puede influenciar en su familia en un nivel limitado, porque son solo sus hermanos, son solo sus padres. Pero cuando se trata de la esposa, la unión, ¿te acuerdas de lo que hablamos? La unión es tan fuerte, el vínculo matrimonial que Dios hace, es tan importante el vínculo matrimonial que la bendición del que es hijo de Dios se derrama sobre el que no es hijo de Dios. Entonces, por eso la orden bíblica a las hermanas, a los hermanos que son obvio creyentes y están casados con inconversos es: no se separen, no se quieran salir de ahí. Aunque entendemos, hay situaciones horribles que ya en su momento vamos a platicar, de las que algunos de ustedes deberían de pensar seriamente si van a salir de ahí. Hablo de su integridad en riesgo, cuando hay golpes, cuando hay abuso sobre usted o sobre sus hijos, o el riesgo de sus hijos. Hay condiciones en que la Biblia dice: ¿sabes qué? Sí, sal de ahí. Pero quiero que me entiendas que en una situación más o menos regular, el creyente no tiene dada por Dios la decisión de decidir salir del matrimonio.
¿ok? Se tiene que mantener allí. ¿Por qué? Porque así bendice al esposo. Y lo mismo sucede si tú lees tu versículo número 14, en el caso por supuesto del varón y por supuesto de la mujer. Y dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Quiere decir que tus hijos nacen sin pecado? No. ¿Quiere decir que ya son salvos porque tú eres salva? No, son santos. ¿Qué quiere decir? Apartados. Dios trata a esos niños de una forma diferente y especial porque tienen un padre creyente en esa casa. Y aquellos de ustedes, miren, aquellos de ustedes que crecieron sin padres cristianos, quisiera ver las manos. Yo crecí sin padres cristianos. ¿Cuántos de ustedes? Uy, miren, somos bastantes. Gracias por enseñarnos sus manos. Sí o no, ahora que conoces la palabra, ¿cuántos de ustedes hubieran deseado que sus padres fueran creyentes? ¿Te imaginas cómo hubieras crecido? ¿Cómo hubieras crecido? ¿Cuántas cicatrices no tuvieras ahorita si tus padres fueran creyentes? Entonces imagínate, unos niños, 3 niños que ninguno de sus padres son creyentes, se golpean, se pelean, andan haciendo trampas, uno está en la cárcel, el otro se droga. Pobrecitos, ¿no? Pero ¿qué sucede si en ese matrimonio conflictuado, todo terrible, atormentado, una persona nace de nuevo? ¿Sí o no inmediatamente vas a ver los efectos sobre los niños? Inmediatamente. Y aquí, hermanos, aquí en Senda de Vida tenemos familias que solamente una de la parte de la pareja, el varón o la mujer, son creyentes, y se nota la influencia de ese creyente sobre sus hijos. Y también notamos las heridas de la mamá que no es creyente o del papá que no es creyente sobre los hijos. Por eso es tan importante entender que si tú vas a pensar en separarte, tienes que pensar que no solamente se va a tratar de que hay para estar en paz. No se trata de estar en paz nada más. Se trata de entender lo que Dios puede hacer contigo en ese matrimonio. Es lo más cerca que esa mujer va a tener a un cristiano, eres tú. O si tú eres la mujer, ¿verdad? La persona más cercana que va a tener tu esposo como creyentes no es otro cristiano, no es su tío, eres tú. Y la bendición que eso representa en los hijos. Entonces, básicamente, por amor, el amor que Dios tiene a los niños, indica entonces que en vez de ser inmundos, el hijo de un creyente es separado de los otros al estar colocado bajo el cuidado y la disciplina también de la iglesia de Dios. Porque cuando un creyente se convierte a Cristo, una de las cosas más importantes que Dios hace es integrarlo a una iglesia. Entonces ya tienes, hermana, hermano, un equipo de gente que aunque no somos tus hermanos de carne, aunque no somos tus primos, somos tu familia y genuinamente nos interesamos por tus hijos. Déjenme decirles esto. Aquí en Senda de Vida, en las células y las clases que hay los domingos, allá hay muchachos, señoritas, hay hermanos adultos que con franqueza se lo digo, le van a enseñar mejores cosas a sus hijos que la que algunos reciben de sus propios padres. Porque el padre no creyente enseña al hijo lo que el padre no creyente piensa. Y no estamos criticando, estamos estableciendo que cuando tú te conviertes a Cristo y vienes a Jesús, el beneficio de tu salvación no se queda solo en ti, sino que se derrama sobre tu marido o esposa y sobre tus hijos. Y aparte, Dios te pone en una iglesia donde te vamos a ayudar a cumplir esa función. Pero aclaro, nada más por paréntesis, este es comercial gratis, ¿ok? No se lo voy a cobrar este comercial. En ningún lado dice en la Biblia que la iglesia sea responsable de criar a tus hijos. En ningún lado dice. Entonces no vayas a equivocarte de traernos a la iglesia a tus hijos para que te los arreglemos. Eso no va a suceder. Te vamos a ayudar a que tú hagas el trabajo. Te vamos a ayudar a ti a que tú hagas la chamba, pero no nos toca a nosotros. Entonces no nos los vaya a traer usted a nosotros para decir, hermano, aquí está mi hijo adolescente, mire, anda de delincuente juvenil y por favor arréglemelo. Y sí, podemos platicar con ellos, no me malentiendas, podemos hablar con ellos, podemos ser amigos de ellos, pero la responsabilidad número 1, ¿a quién le toca? ¿A la familia o a la iglesia? A la familia, eso es de lo que estamos hablando. Entonces, mamá, usted o que es mamá soltera o una mamá que tiene un esposo que no es creyente, es una bendición la iglesia, pero la iglesia no está para cumplir su función.
Es usted quien debe disciplinar, es usted quien debe hablar con ellos, es usted quien debe estar cerca de ellos. Nosotros solamente le ayudamos. Y le voy a decir una cosa, tenemos más éxito si ayudamos a los padres que si ayudamos a los muchachos o a los niños. Sí podemos hacer cosas con ellos, pero nuestro trabajo más benéfico es ayudarle a usted a hacer mejor su trabajo como papá o como mamá. ¿Sale? Entonces, la indicación de la Biblia pues es que un hijo de un creyente es colocado bajo la cuidado y la disciplina de la iglesia y está sometido a muchas influencias que los otros, los hijos que son inmundos, no tienen. El cuidado y la disciplina de Dios sobre estos pequeños en el rebaño los pone aparte de los otros que no están en esta posición privilegiada. Nunca dice que el hijo sea salvo, ¿ok? Pero sí dice que tiene una bendición, son especiales, ¿ok? Porque son hijos de una persona que es creyente. ¿Cuál es la situación ideal? ¿Te imaginas un papá creyente entregado a Cristo que ama a Jesús y una mamá entregada a Cristo que ama a Jesús? Y ustedes que son hijos y no los tuvieron, suspiran por tener unos padres así. Mis padres no eran creyentes, mi padre se convirtió en los últimos años de su vida, mi madre está convertida ahora, pero no eran creyentes y se separaron. ¿Qué le diera yo, hermano? Que quisiera yo que hubieran conocido a Cristo, hubieran conocido la palabra y no hubiera pasado todo lo que se dio. El otro lado de la moneda es que aquí hay muchachos, aquí hay personas que tienen a sus dos padres creyentes, a los dos, y los menosprecian. Y tienen a los dos creyentes. Se enojan porque los levantan en la mañana, les echan una cubeta de agua, vámonos a la iglesia. Y se enojan cuando hay otras personas que hubiéramos pagado por quedarnos una semana en esa casa donde nos disciplinaran y nos jalaran las orejas y nos dijeran a qué hora estás llegando y cuidado con lo que estás viendo. De veras hubiéramos pagado. Y algunos de ustedes tienen a su mamita y a su papita que le está diciendo: aguas, no camines por ahí, cuidado con ese hoyo, aguas con el bache. Y se enojan. ¿Qué quieren? ¿Les cambiamos a sus papás por dos incrédulos por una semana? ¿Qué opinan? ¿Verdad? ¿Qué opinan? ¿Quieren padres incrédulos por un mes? A ver cómo les va. ¿Creen que tu padre o sus padres incrédulos? Sí, mi padre incrédulo hasta me lleva a los paris, ¿verdad? Y me deja en la puerta. Sí, mi padre incrédulo me da para la botella o me da para el cigarro. Puede ser que lo haga, pero los resultados en la vida más adelante no sé si los quieras ver. Entonces, observe por favor la importancia que tiene el entender estas dos cosas aquí. Lo que Pablo está haciendo es explicarnos básicamente que una persona que es creyente tiene una posición privilegiada aún en un matrimonio mixto. No está diciendo, quiero repetir, que el inconverso se va a convertir solo por eso. Es una decisión del inconverso, del que no es creyente. Pero se le dice que puede mantener el matrimonio por amor al cónyuge no creyente, con la esperanza de que a través de ese medio Dios pueda alcanzar a esa persona. ¿Dónde dice eso? Ahí en el versículo número 16 le está hablando al cristiano. Versículo 16: porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? Ahora no, ojo, el contexto no quiere decir que tú eres la salvadora del marido. No, exacto, tú vas a ser el medio a través del cual ese varón va a llegar a los pies de Cristo. Y la misma se aplica: ¿o qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? ¿Ve? Entonces, no hay indicación en la Biblia de: no es cristiano tu esposo, déjalo. Y le voy a decir algo bien claro: hay iglesias evangélicas cristianas en el 2014 que le enseñan a los miembros de sus iglesias que si su esposo no es creyente, entonces lo tienen que dejar. O que es mayor autoridad su pastor, su profeta o su apóstol que su marido. Eso no es bíblico, hermanos, en ningún lugar. Quiero que vayas conmigo para cerrar la idea aquí a Primera de Pedro. Entonces, ¿qué hago? Dicen algunos o algunas. Porque así dice la Biblia, pero yo creo que la Biblia no sabía con qué marido estoy casado yo, dicen algunas. Es que la Biblia no conoce a mi marido. Busca Primera de Pedro. Voy a explicar que lo que voy a leer ahora en Primera de Pedro capítulo 3 está escrito
con las damas, pensando, Pedro tiene a las mujeres en mente cuando escribe este pasaje. Pero ¿te acuerdas que dijimos? ¿Qué enseñamos aquí? Principios, ¿cierto? Y estos principios, de acuerdo a cada contexto, se aplican para el varón también, ¿sale? Ok, entonces, muy bien. La opción número 1 no es divorciarte, ya lo establecimos. Entonces, ¿qué hago? Te debes de quedar ahí, porque ¿cómo sabes si Dios va a usarte a ti para alcanzar a tu esposo o esposa? Segunda, si tú te sales de allí, estás en un sentido cortando la bendición para ese esposo o esposa, y también va a afectar a tus hijos. Una separación no es nomás para que tú tengas paz, tienes que pensar en tus hijos también. Bueno, ya lo dijimos. Entonces, ¿qué hago mientras? Bueno, primera de Pedro capítulo 3 dice: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Entonces pregunto más bien, el hecho de que tú seas cristiana, en el caso de la mujer, ¿ok?, y tu esposo no, ¿le quita la autoridad de esposo a tu marido? No lo dice muy convencidas, pero no lo quita, ¿sí? No, así es. No se la quita. El esposo es esposo y es reconocido por Dios como la cabeza de esa familia, aunque sea inconverso. Sí, aunque sea inconverso. Bien contestado. Quiere decir que cuando llegue el día en el que hay que presentar cuentas al Señor, si llegase cada familia, ¿a quién sería el primero que Dios va a llamar? ¿Al padre, aunque sea inconverso? Sí, Señor. ¿Y qué cuentas va a dar? Imagínate. Entonces, no quieras, mamita, esposita, brincar por encima de tu esposo y decir: yo soy la líder espiritual de esta casa. Sí, tienes muchas responsabilidades. Ya vimos que puedes hacer salvo a tu marido, puedes tener una bendición sobre tus hijos, pero tú no eres el varón. Y el varón es el responsable número 1 en una familia. Y como es el responsable número 1, Dios le da autoridad. ¿Es más que la mujer? No. ¿Eso es machismo? No. La Biblia no enseña el machismo. Pero aunque tu marido no sea creyente, sigue siendo tu marido y tiene delante de Dios autoridad. ¿Está clara la idea? Sí, dicen. Bueno, yo diría lo mismo si fuera mi caso, ¿verdad? Pero bueno. 3:1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Ahora, aquí viene la razón. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y ay. Ese versículo solito, nada más, nos arregla un montón de problemas. Caso número 1. La hermana apasionada de Cristo que se convirtió al Señor, viene a la iglesia, danza, le encanta la palabra de Dios, y llega a su casa, y como su marido es inconverso, lo menosprecia, se le revela, le dice incircunciso, ¿verdad? Tú eres Dalilo, ¿no? Pecador, eres un hijo del diablo, porque me acaban de enseñar la lección 1, ¿verdad? Y lo hacen pedazos y minan la autoridad del esposo. Tienen una actitud rebelde, y como están apasionadas por Cristo, empiezan a cometer una serie de errores terribles. Van el martes en la mañana a la célula de damas, llegan a las 3 de la tarde después de cotorrear, no tienen la comida lista, los niños los dejaron en el kinder esperando desde las 12:30, y están los niños ahí, ¿verdad? Ya en el turno de la tarde otra vez, la casa patas para arriba, pero es cristiana, ¿no? Ama a Jesucristo. Y llega el marido, ve su conducta, y lo primero que piensa es: ¿a eso vas a la iglesia? Y ¡pum! Y usted ya sabrá todos esos casos, ¿no? Se le dejan ir. Caso número 2. La esposa se convierte a Cristo, ama a Jesús, y llega con el marido, le agarra la Biblia y le da unos bibliazos. Hola, pecador, ¿sabías que si viene al arrebatamiento hoy te me vas a quedar? Y qué bueno, ¿verdad? Y ya me imagino esas conversaciones, ¿no? Ya me imagino. Dice la Biblia que tú tienes el espíritu del mundo y que estás cegado por Satanás, ¿verdad? Y que te habita el espíritu del mundo, y los despedazan, y luego van cada domingo y les predican igualito el sermón de su pastor a su marido.
Ya está el marido con los pies cruzados arriba de la mesa y el control viendo la tele. Sí, vieja. Y entonces dice la palabra que Jehová, ¿qué significa? Y estoy predicándoles, ¿no? Bien, quieren convertirlo ellas. El caso este es de la mujer, pero puede suceder con el varón. Pero en el caso número 2 es esta mujer que cree que es el Espíritu Santo y es su trabajo convencer al marido incrédulo sobre su pecado y su necesidad de Jesucristo. Quiero hacerle notar, por supuesto está hablando a las damas, que dice la Biblia en el versículo 1 que hay maridos que no creen la palabra. Así dice, ¿cierto? En tu versículo 1, para que también los que no creen a la palabra sean ganados. ¿Qué significa no creer a la palabra? Ajá, no, o sea, son inconversos. Entonces, ¿qué es lo que no creen? La Biblia. Entonces, ¿estamos de acuerdo que la palabra significa la Biblia? Bien, estoy de acuerdo con ustedes. El contexto así lo indica. Muy bien. Entonces dice que hay maridos que no creen a la Biblia, no creen la Biblia. Entonces dice que nosotros debemos, los que están en esa situación, ¿verdad?, estar sujetos a sus maridos para que también los que no creen la Biblia sean ganados. ¿Y qué dice ahí enseguida? A ver, sí leyó bien, sí leyó bien. Que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Hay que rasgar las vestiduras. ¿Qué está diciendo eso? Está diciendo que el evangelismo de una mujer creyente a un marido inconverso se tiene que hacer sin Biblia. Ahora quiere decir que la vas a quemar y la vas a sacar de tu casa. No. Pero a ver, ¿qué sucedería si dejas de estar agarrando a bibliazos a tu marido y sometiéndote a él y reconociéndole como la autoridad, cambias tu conducta? ¿Qué dice Pedro que es más efectivo? ¿Estar agarrándolo a bibliazos o cambiar la conducta? Cambiar la conducta. Van a ser ganados por la conducta. Tienen una fiera en casa, ¿no? Y se van al retiro y llega un gatito. Entonces el esposo va a decir: ¿y ahora? ¿Qué te hicieron? Pero si tenía un gatito y viene a la iglesia y regresa una fiera, se va a oponer. ¿Qué te enseñan allá? ¿Quiénes son esas mujeres? Y luego peor, ¿no? ¿Quién es ese pastor? Lo voy a buscar para darle sus cocos, ¿no? ¿Qué le andan enseñando a las mujeres? Y ese es el problema de muchos matrimonios, especialmente en el caso de la mujer que tiene un marido que no es creyente y lo quiere ganar a bibliazos, lo quiere ganar con rebeldía, lo quiere ganar demostrándole que es superior a él o menospreciando su lugar de autoridad. Vea claramente su Biblia: estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Verso 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. No irrespetuosa, y respetuosa. ¿Sale? Ojo, separen las palabras, porque si no nos metemos en problema. Es lo mismo. Los hijos. Un joven se convierte a Jesús, le entrega su vida a Jesús, tiene una pasión por Cristo y llega a su casa y se hace más rebelde a sus padres que lo que era antes. Y dice que tiene derecho a ser rebelde porque sus padres no son cristianos. Mira, Cristo es tu rey, Cristo es tu Señor, pero tus padres son tus padres. ¿Y sabes el mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. Eso no cambia si no son creyentes. Si no son creyentes, más sumiso debes estar, más sujeto a ellos, más reconociendo su autoridad, más respetuoso, más honrarles, porque eso es un instrumento que Dios utiliza para alcanzarlos a ellos. Pero vuelvo a explicar aquí: es sin Biblia, quiere decir, claro, vas a hablar de la Biblia, pero no pienses que tener razón sobre tu esposo es lo que lo va a ganar para Cristo. Lo que lo va a ganar para Cristo, sin dudas, es tu conducta. Tu conducta. No es ganarle argumentos, darle ahí sus bibliazos porque tiene un altar a la Virgen de Guadalupe y tú llegas y pum, ¿verdad? Lo haces pedazos ahí. Hay que explicar aquí que hay que entender que las personas que están en esta condición van a tener un trabajo bien difícil.
Va a ser duro esto. Segundo, tienes que esperar oposición y resistencia. Porque si tú quieres ganar a un hombre que pertenece ahora al reino de las tinieblas, hermana, el diablo no te va a ayudar, ¿no? Si te ayuda, preocúpate. El diablo se va a oponer a ti. He visto matrimonios, fíjate qué tremendo es esto. He visto matrimonios que ahí la llevan. No conocían a Cristo y ahí la llevan. Y una persona se convierte y el matrimonio empieza con unos pleitos terribles. ¿Por qué? Porque hay oposición espiritual. He visto padre, hijo, madre, hija o padre, hija en una situación de padre soltero o madre soltera. Ahí la llevan. Uno de ellos se convierte a Cristo y empiezan a venirse sobre ellos unos problemas tremendos, porque a veces no entendemos que el asunto es espiritual. Aquí el consejo de Pedro, pues, para las personas que están en esta condición, es que Dios es más poderoso y más eficaz que tú para traer a tu esposo a sus pies. Más eficaz que tú. Hermano, Dios es más poderoso que tú para atraer a tu esposa a sus pies. Y el asunto aquí es entender que solamente el Espíritu Santo puede convencer a una persona que necesita a Dios. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. No se te dio esa responsabilidad a ti. Entonces, hermana, si tú tienes un esposo que no es creyente, no te sientas culpable. A veces las hermanas andan así como con la señal de Caín en la frente, ¿verdad? Y ay, es que mi esposo no es creyente y no quiere venir. Mira, tú no eres la responsable de tu marido. Tu responsabilidad, ¿cuál es? Dar buen testimonio, reconocer su autoridad, entender la posición y la función que tú tienes. Y aparte siempre les decimos, ¿verdad? Aparte tú lo escogiste, ¿sí? No te dimos a tu marido nosotros. Entonces, tu obligación, hermana o hermano, algunos dicen, sí, ¿qué hice? Bueno, ya lo hiciste. Tu obligación no es cambiar de pareja. Ojo, algunas personitas vienen aquí y ven, ¿verdad? Ay, mira ese hermanito cristiano. Y tienen a su marido. Eso no es correcto. Igual sucede con varones. Es que mi esposa no es creyente y empiezan a quererle dar seguimiento a otra hermana por ahí, ¿verdad? Cuidado. Tienes que confiar en Dios y descansar en Él para que tu esposo sea transformado. Te digo una cosa, si tú quieres hacer este trabajo, solamente vas a añadir tensión, mucha tensión en tu matrimonio, de esa que quema, que se pone complicada. Así que se trata de una decisión en algunos de ustedes, hermanos o hermanas, de hoy entregar ya, de una vez por todas, entregar a su esposo no creyente o a su esposa no creyente al Señor. Ya dejen de estar intentando ser ustedes el Espíritu Santo. Oren por Él, eso sí. Tengan una conducta, como dice la Biblia, casta y respetuosa, de buena conducta. Sean alegres, afables, amen a Cristo con todo su corazón. Enséñenle a sus hijos la Biblia. Pero ustedes no son el Espíritu Santo. Ustedes tampoco son la Inquisición para andar quemando los ídolos de su marido, ¿verdad? ¿Me entiende? Es, creo yo, tiempo quizás para algunas personas que están aquí de entregar a su marido al Señor y que el Señor sea el que se encargue, ¿verdad? Y ustedes tengan paz. Implica el reconocimiento también de que Él es autoridad y el sometimiento de tu parte. Aquí aclaro, todo aquello siempre y cuando no contradiga un mandato directo de la Biblia. Este libro, la palabra de Dios, es tu válvula de seguridad. ¿Ok? Un ejemplo. Una mujer cristiana. Este ejemplo le puedo contar. Tenía, creo, 2 años de asistir a la congregación. Su esposo no creyente. Una vida desordenada. Y su esposo, porque los esposos que no son creyentes también leen la Biblia a veces, y les leen los versículos. A ver, mujer, párate ahí, te voy a predicar. Primera de Pedro 3, pum, le dan. Y Efesios 5, sométase la mujer a su marido, y se los leen, ¿verdad? Y, híjole, nomás tienes que hacer así. Pero algún hombre le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Pues yo entiendo que te enseñan ahí que me tienes que obedecer. No, pues sí. Bueno, vamos a ir a un club de swingers y vas a ir conmigo. O sea, un club de parejas donde se intercambian las parejas. Y le ordenó este hombre a su esposa que fuera con él. Este mandato, esta orden del esposo, ¿contradice una orden directa de la Biblia? Sí.
sí. Entonces ella se opuso. Con toda sumisión se opuso. Voy a repetir lo que dije. Con toda sumisión, con todo respeto, con toda humildad, reconociendo la autoridad del esposo, se opuso. Entonces, pregunta, ¿es posible estar bien sometida y decir que no? Claro que es posible. Claro, y también es posible estar de rebelde y decir que sí. El asunto no es lo que dices, el asunto es la actitud del corazón. Pero ese es un ejemplo clásico. Otro ejemplo, los hijos, el padre les dice, ¿saben qué? Váyanse a la escuela y en la escuela te doy este dinero para que vayas y le des a los chicos de tercero para que le peguen al otro niño. Y entonces estaba mandando golpear el papá con dinero. Y entonces ahí los hijos tienen que pensar, y la mamá tiene que pensar que la Biblia es la que establece el límite en el cual vamos a obedecer al esposo, en el caso de las damas, ¿verdad? O los hijos a los padres, y en qué momento ya no se obedece a los padres. Un paréntesis. Ojo con lo que voy a explicar. La iglesia y sus actividades no son Dios. Piénselo. La iglesia y sus actividades no son Dios. La iglesia y sus actividades son muy importantes para el creyente. Reunirnos es muy importante. Pero hay esposos que el hecho de que la esposa vaya el martes y luego el jueves y luego el miércoles al cafecito de mujeres y luego el sábado acá y allá y se molestan. Y el domingo están aquí desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? Y bueno, eso dicen que están aquí, ¿verdad? Pero aquí termina a las 2. Ahí se van los hermanos y andan, llegan tarde y dicen que como la Biblia dice que hay que congregarse, tienen autoridad de rebelarse contra su esposo porque tienen que ir a la iglesia. La iglesia no es Dios. Sí es muy importante, pero aquí es donde lo que tiene que usar la dama que está en esta condición es mucha sabiduría para ver cómo tiene las dos cosas: cómo honra la autoridad de su esposo, su familia, sus hijos, y cómo honra a Jesucristo con su vida. Y cuando es posible congregarse, amén. Y cuando hay un conflicto horrible en la familia porque va a venir a la reunión, mire, tienes que ser sabia en cuando no le hace, me aviento el conflicto, y cuando lo más sabio sea quedarte en tu casa y honrar a tu esposo y ser fiel y ser sabio y ser prudente. Por eso no quiero poner una regla aquí, ¿verdad? De cuándo y cuántos días y cuántas horas. Yo no puedo hacer eso. Lo que puedo enseñarte es el principio bíblico de que lo que el esposo inconverso ve no es lo que crees. Lo que el esposo inconverso ve es tu conducta. Eso es lo que ven. Y muchas veces habrá que ser muy, muy firme sobre algunas cosas, ¿verdad? Muy, muy cuidadoso. En el caso de que fuera un esposo que tiene una esposa que no es creyente, te debo decir que tú estás en una posición un poquito diferente, un poquito, digamos, con un poquito más de ventaja, porque tú eres ya el líder de la familia, el esposo. El esposo entonces ocupará dirección y liderazgo amoroso para poder acercarse a su esposa y ganar a la esposa como Cristo ganó a la iglesia. ¿Y cómo la ganó? Sacrificándose por ella, amándola lo más que se pueda. ¿Entiende el aspecto? La esposa gana al marido inconverso con su conducta. El esposo gana a la mujer inconversa con su amor, su dedicación a ella, su paciencia, como Cristo precisamente amó a la iglesia. Mucho cuidado, también otro consejo importante. Si aquí está Pepa y Pepe, ¿verdad? Y Pepa no es cristiana y Pepe no es creyente. A veces la mujer creyente viene con los hijos y le dice: no le hagas caso a tu papá, porque acuérdate, es incircunciso, pecador. Y le enseñan al niño: pecador, ¿verdad? Hijo del diablo. Y el niño anda. ¿Sí me entiende? La madre cristiana mina la autoridad del papá a través de los hijos. No es correcto. Enséñale a sus hijos a respetar a su padre, a amar a su padre, porque esa es la orden bíblica. Y otro detalle que es muy importante: quiero alertar al esposo creyente o a la esposa creyente. El riesgo más grande en el que tú estás, escúcheme por favor, con esto terminamos. El riesgo más grande en el que tú estás es que por esa situación en la que te encuentras con tu esposo que no es creyente o esposa que no es creyente, empiezas a guardar en tu corazón resentimientos. Y eso normalmente es causado por la falta de perdón. ¿Por qué? Pues porque un marido inconverso normalmente
es inconverso, ¿ok? Se porta mal, no tiene a Cristo, no tiene los valores que tenemos en la Biblia. Hay unos muy buenos en muchas cosas y deben de reconocerlo también, pero un marido inconverso normalmente, y en cualquier matrimonio hay heridas, y el riesgo más grande de una mujer creyente que tiene un esposo que no es creyente es empezar a guardar rencor en el corazón, falta de perdón, resentimiento. El resentimiento crece a rencor. El resentimiento está identificado por una cosa que te hizo. El rencor es ya ni sabes por qué, por todo. Pues porque está ahí parado me da coraje, y porque se sentó me da más coraje, y se hace rencor, y del rencor se convierte en amargura, y la amargura ya se sale a los hijos, a la vecina, se sale a las compañeras del kinder de tu hijo. El rencor se sale con la de las tortillas, y en tu Facebook se sale el rencor. Es en serio, sí se nota. Entonces, mucho cuidado con eso. Ese es el riesgo más grande que tú tienes. Tienes la bendición de estar casada, de tener un varón allí que bien o mal está proveyendo, o a lo mejor te ayuda en algo, gracias a Dios. Pero debo explicarte, el rencor, la falta de perdón, la amargura son pecado delante de Dios. No importa la causa, son pecado delante de Dios. Y sé que hay cosas terribles, horribles que suceden en algunos matrimonios. ¿Ok? Bueno, nos quedan algunas cosas por decir aquí que vamos a ver en la siguiente clase, y sé que ustedes tendrán preguntas. Le quiero invitar, en la mesa de Ujieres hay unos papelitos donde usted puede escribir su pregunta. No tiene que mencionar los nombres, puede ser anónima, y puede hacérnoslas llegar, y con mucho gusto vamos a ir mencionando estas cosas en la clase. Aquí estamos contestando fácil unas 8 preguntas diferentes que llegaron con estos 2 pasajes bíblicos, 1 Corintios 7 y 1 de Pedro capítulo 3. Son órdenes específicas bien claras, hermanos. A los solteros ya se nos habló, ¿verdad? Se les habló. Perdón. A los casados ya se nos habló, a los dos. El que es creyente y el que no es creyente. Pero miren, observa que en todos los casos la palabra tiene una solución. En todos los casos tiene una indicación de lo que tienen que hacer. Y aquí están nuestros jovencitos y los jóvenes también. ¿Esto a qué les lleva a concluir? Que la decisión de con quién se van a casar no la tomen basados en la camisa que traen, ¿no? Ay, camisa rosa, yo también, vamos a casarnos. Es sumamente serio, sumamente serio. Lo decimos así, muchachos, es la segunda decisión más importante que van a tomar en toda su vida. Ni la de su carrera es más importante que esa. Primera, su decisión de seguir a Cristo. Segunda, con quién se van a casar. ¿Sí? Si quieren algo, con mucho cuidado les damos ese permiso y esa libertad, pero con mucho cuidado, acérquense con algunas hermanas o hermanos que tienen ahora un esposo que no es creyente, y que les platique. Y les aseguro que es bien interesante lo que esas personas tienen que enseñarnos. Lamentablemente están a veces sufriendo cosas bien feas, terribles, porque está esta condición. Pero podemos orar, hermanos, y yo te quiero invitar a que, si hoy Dios te ha hablado respecto a tu esposo que no es creyente, yo te quiero invitar a que oremos juntos. ¿Y qué te parece si lo entregamos a Dios y descansas, hermana? ¿Ya? ¿Has hecho lo que tienes que hacer? Gloria a Dios. Si no, vamos a hacer cambios hoy. Vamos a orar para que Dios te ayude a hacer cambios. Oramos juntos. Señor Jesús, estamos aquí aprendiendo de tu palabra, muy agradecidos por lo que tienes que decirnos en ella, por ser tan claro. Y yo quiero orar muy en específico esta mañana, porque tu Biblia no le habla al marido inconverso. Tu Biblia no tiene órdenes para la esposa que no es creyente. Tu Biblia tiene órdenes para aquellos que somos creyentes. Y oro porque aquí hay varones que todavía su esposa no te conoce, y te quiero pedir que les ayudes, Señor, a con mucho amor y un liderazgo como el de Cristo, puedan, Señor, ser el medio que tú utilices para poder ganar a su esposa. Dales fidelidad, paciencia, que su conducta y su liderazgo demuestre cuánto amor tienen a su esposa, Señor. Y oro por mis hermanas que todavía sus esposos no son creyentes.
Recuérdale, Señor, que el trabajo lo haces tú. Tú eres el que convences, pero la forma más eficaz de ganar a esos varones es con una esposa que te ame a ti y tenga una conducta respetuosa, casta, como enseñas en tu Biblia, que reconozca la autoridad del varón con humildad, con sabiduría, guardando tu palabra y guardando esa autoridad, ese balance, amando a sus hijos. Y hoy, Señor, queremos orar con ellas, porque algunas aquí hoy van a entregarte a ti, a su marido, para que, Señor, seas tú a partir de hoy el que se encargue de él, y tú le des a nuestras hermanas paz, tranquilidad, reposo, les ayudes a hacer los cambios que son necesarios, pero no a vivir en zozobra, no a vivir en dolor constante por una situación como esa. Es difícil, va a haber mucho dolor, va a haber un trabajo arduo, pero no es una situación, Padre, que tú no conoces, no es una situación en la cual tú no estás allí. Nos acabas de demostrar que ese varón es especial para ti porque está casado con una hija tuya. Esos hijos son especiales para ti porque hay un creyente en esa familia. Y Padre, te damos las gracias porque ahora la luz entró a esos hogares. Ahora la Biblia está presente en esos hogares y antes no estaba. Y ahora, Señor, tu presencia ya está en ese hogar. Y estamos seguros, como dices en tu palabra, eso cuenta. Ese hogar es santificado, es apartado. Oramos que esa santificación que haces, ese Espíritu Santo, pueda obrar para la salvación de los hijos, pueda obrar para la salvación del marido, de la esposa. Gracias, Señor, por tu palabra, y oramos por los muchachos que están aquí hoy. Algunos tienen padres cristianos. Padre, pone en su corazón un sentido de valor por ellos. Los que tienen a su mamá creyente, a su padre creyente, muéstrales la bendición enorme que ellos tienen por tener un papá que te ama, un hombre que tiene la Biblia en su corazón, una mujer que cree en ti. Muéstrales, Señor, y que puedas plantar en ellos, en cada joven aquí, cuando vayan a formar su matrimonio, Señor, que te pongan a ti primero, que escojan sabiamente, que te pregunten a ti. Y, Señor, que cuando tú formes esos hogares, puedan ser hogares donde tu palabra reine. Tú reines, Señor, y puedan crecer hijos bendecidos, protegidos, cuidados. Señor, gracias por la información tan clara que nos das de tu Biblia. Queremos obedecerte y aprender de ti. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús el Rey. Amén. Tú eres grande, Jehová.